Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Mi nombre es Luciana. Y mi nombre es Iván, y vamos a abordar el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido de la vida. Para ello, y antes de comenzar nuestro análisis, quería citar a Nietzsche con esta célebre frase que dice: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y con eso damos apertura a nuestros análisis. Exacto, y para contextualizar la obra, quisiera mencionar que esta transcurre en la época del Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial, en la que los prisioneros trabajaban todos los días presionados en los campos de concentración, sufrían de hambre, de mucho frío, golpes y gritos todo el tiempo. Y esto también lo vamos a observar luego, que influye en el estado mental, y analizaremos cuál es la naturaleza psicológica de prisioneros corrientes, los pequeños prisioneros en estos campos de concentración. Y andaremos en las partes un poco en el contexto, ver también los sentidos de la vida y los propósitos de la vida. Así que vamos con el desarrollo. Bueno, Iván, ¿y recuerdas que investigamos Ujú. un video acerca, una entrevista que realizaron a Viktor Frankl? Sí, sí lo recuerdo perfectamente. Justamente hablaba sobre la definición de la desesperanza. ¿Tienes alguna duda sobre ello? Sí, yo tengo en claro que la desesperanza es lo que condena al hombre a la muerte. Cuando no ve un futuro, esto lo sucumbe a aquellos que quieren quitarle su libertad propia, que es algo, es la verdad Ujú, absoluta, ¿no? El hombre es dueño de su destino y decide ser lo que quiera ser, ¿no? Pero quisiera ujú. saber quizás que ¿Cómo lo el, planteaba él? claro, o sea, ¿cuál es el sentido para Viktor Frankl? Justamente una de las partes del video que investigamos, y era una parte que me llamó la atención, era cómo planteaba el significado de desesperanza, que era así: desesperanza es igual a sufrimiento sin propósito. Y con eso, quiero que recuerdas alguna de cuál era el propósito de la vida de Víctor, uno de sus propósitos. Sí, yo recuerdo que uno de sus propósitos era el cariño que le profesaba a su mujer, era un momentáneo escape de la terrible realidad en la que se encontraba junto a sus compañeros, ¿no? Al recordar a ser amado, eso lo hacía viajar a su vida pasada y recordar aquellos bellos momentos que le traían felicidad, ya que se les había arrebatado todo, excepto aquello que experimentaron, ¿no? Se les arrebató prácticamente todo. Y justamente ahora que mencionas a su esposa, es una relación con el sentido del amor. Justamente el amor es un sentimiento de alguna manera supremo, que escapa a ciertas condiciones y que nos puede hacer olvidar, puede ser inclusive un escape. ¿Recuerdas que también había otro sentido que era el propósito de hacer un libro? ¿Quisieras profundizar, Luciana? Claro, sí, yo quisiera mencionar que Viktor Frankl, él era un psiquiatra, él tenía el propósito de analizar a los prisioneros, ya que él había perdido su manuscrito, su trabajo, al entrar a este campo de concentración. ¿Cuál sería el estado mental de un prisionero? ¿Qué tanto podría sucumbir a las condiciones exteriores, ¿no? ¿Qué tanto daño y hasta qué punto podría influenciar en el prisionero, ¿no? ¿Qué tanto se dejaría? Y Ujú. eso es lo que hemos observado, ¿no, Iván? En la obra, que Sí, muchos justamente. prisioneros se Ujú. dejaron, ¿no? Y al final se desilusionaron y terminaron rindiendo y diciendo, ya la vida no tiene sentido, ¿no? No tiene ningún sentido. Y justamente eso lo podremos hilar con las condiciones en las cuales ellos vivían, pero eran prácticamente inhumanos, no tenían ni siquiera la decisión de qué iban a comer, a qué hora iban a dormir, a qué hora iban a darse. Literalmente le quitaron toda capacidad de decisiones sobre él. Pero en ese punto, aún así, las condiciones inhumanas en las cuales tenía, Víctor Frankl menciona que era el suprasentido. ¿Qué es el suprasentido? Es el último recurso de libertad, que es la decisión que tenemos nosotros, bueno, nuestra capacidad, actitud, cambiarlo, a pesar de las circunstancias que estén inhumanas,
podemos tomar una actitud diferente. Y eso puede ser un punto de partida a nuestra libertad. Y con eso podríamos hacer alguna aplicación concreta. Digamos, ahora que mencionamos a Víctor Frank, que a pesar de las circunstancias inhumanas en que estaba, prácticamente desolado y sin esperanzas, aún así logró tener una diferente actitud, lo cual lo llevó prácticamente a sobrevivir eso. Entonces, ahora extrapolando a una aplicación concreta, siendo más específicos, a un caso de universidad, podemos ver claramente las dificultades que tenemos ahora, que Ujú. son las clases virtuales, el hecho de que no podemos tener relación física, no podemos interactuar, no podemos sentir los gestos, ni las miradas, ni lo que se transmite. Pero aún así, podemos tomar una actitud diferente y con ello sacar las cosas adelante. Utilizando algunos recursos como prender la cámara, algunos emojis, pero nosotros tenemos la decisión de cambiar nuestra actitud. Exacto. Y Iván, ¿cuántas veces se nos presenta sufrimientos, ¿no? En la vida, durante la vida? En realidad, el sufrimiento es lo que completa, lo que complementa la vida, porque sin ellos no podríamos tener esas grandes oportunidades de crecer espiritualmente. Es una oportunidad para encontrar un sentido más profundo en la vida, para probar nuestra fortaleza espiritual. ¿Y qué debemos hacer para poder enfrentar en una actitud resiliente ante esto, ¿no? Es que es posible expulsar ese dolor, ¿no? Mediante las lágrimas, ¿no? Uno cuando llora, una muestra de debilidad, pero la debilidad no es mala, ¿cierto, Iván? Es algo Es totalmente cierto. natural. Ujú. Y eso lo podemos ver en la obra cuando, en unas partes que era el campo de arte y el humor en el campo, que eran como dos escapes que tenían. Era como que a pesar de las circunstancias, encontraron un escape para liberarse, para estar mejor, para tener buen humor en sí. Exacto. Y también quisiera saber qué opinas acerca de estos síntomas que el prisionero común tenía, que presentaba, aquel que se dejaba influenciar, el que era débil moral, ¿no? Que al estar expuesto a tanto golpe, tanto grito, incluso eso mismo le causaba irritabilidad. Lo que le dolía no era el golpe, sino que era en los insultos, el El significado insulto, detrás, ¿no? La indignación y la apatía también que esto le la ocasionaba, ¿no? denigración prácticamente. Prácticamente le quitaron el valor, prácticamente no tenía nombre, solamente era un número. Entonces, aquello recala más en el alma, puede ser, es mucho peor, o un insulto a veces que un golpe. Y en retrospectiva, quisiera recordar que la vida nos va a retar siempre y lo importante no es preguntarnos qué sentido tiene la vida, qué esperar nosotros de la vida, sino que la vida espera de nosotros. ¿Qué actitud debemos tomar frente a los distintos sufrimientos a lo largo de la vida? ¿No, Iván? Ujú. Exactamente, y es justamente el sentido de arriesgarse, el sentido de darlo todo, porque si no nos arriesgamos, nos perdemos a uno mismo. Entonces también va con el hecho de encontrar el sentido por qué vivir, encontrar un propósito y con ello seguir adelante. Exacto, y bueno, nos llevamos un gran mensaje de esta historia tan valiosa, esta experiencia de vida de Víctor Frankl, y esperamos poder aplicarlo, ¿no? Exitosamente en nuestra vida, a ser más resilientes y tener una buena actitud siempre. Exacto, la actitud es lo que podemos cambiar.